Bueno, en este video voy a explicarles de una forma muy corta un poco de la actividad que tenían para hoy, ¿sí? Y además de eso, voy a explicarles un poquito sobre los climas de nuestro país. Entonces, para empezar, si ustedes pueden observar, acá tengo un mapa mundi, aunque está pequeñito, en el cual pues voy a hacer las divisiones para explicarles y mostrarles en qué zona climática está Colombia, ¿cierto? Entonces, tenemos que esta es la línea del Ecuador, ¿cierto? Como les explicaba antes, esto se divide como en 5 zonas, pero en realidad son 3 zonas climáticas. Listo. Acá tenemos una de las zonas. Vamos a marcar estas otras dos y vamos a hacer estas otras. Entonces, si recuerdan bien, decíamos que la zona del centro es la zona climática cálida o tropical. Estas dos zonas siguientes son las zonas climáticas templadas, ¿cierto? En estas zonas normalmente contamos con estaciones, ¿sí? Es decir, al norte siempre a mitad de año estamos o están ellos experimentando la estación del verano. Siempre es a mitad de año. Y en cambio, en esas mismas fechas, en el sur, están experimentando la estación de invierno. Por lo tanto, cuando en el sur están en verano, en el norte están en invierno. Y ya pues están las otras estaciones que son primavera y otoño. Siempre van a estar con estaciones diferentes al norte y al sur, o mejor dicho, estaciones opuestas. Entonces, tenemos la zona climática cálida o tropical, la zona climática templada del norte, la del sur y finalmente tenemos las zonas polares o frías, la del norte y la del sur. Entonces, en la actividad les decían que teniendo en cuenta la ubicación de nuestro país, qué clima o en qué zona climática se encontraba. Vamos a marcar con verde dónde está Colombia, que sería este. ¿Cierto? Este es Colombia. Si ven bien, está ubicada en la zona climática cálida. Incluso hay una parte de nuestro país que la atraviesa la línea del Ecuador, o sea que estamos prácticamente como en el centro, teniendo en cuenta obviamente los paralelos. Entonces, les decían también que mencionaran países hacia el norte y hacia el sur que se ubicaran en las zonas templadas. En este caso, podríamos ver que la mayoría de países de Europa y algunos países de África y de Asia los podrían haber mencionado en los aspectos de zona climática templada norte. Ya hacia el sur tenemos en América está Brasil, está Uruguay, está Argentina, pero Brasil solo está un pedacito, entonces sería más como
Argentina y Uruguay. En África también tenemos como unos cuantos países y está la mayoría de Oceanía ubicada en la zona climática templada sur. Entonces ya era que ustedes miraran cuáles eran esos países y escribieran. Ya pasando al otro aspecto, que era el clima como tal de nuestro país, nos encontramos que por tener la ubicación que tenemos, que muchas personas, muchos conocedores de las ciencias sociales, de las ubicaciones, de todo esto, consideran que tenemos una ubicación muy privilegiada. ¿Por qué razón? La primera es que contamos con acceso al Océano Pacífico. Aquí estaría el Mar Caribe y por este mismo mar tenemos acceso al Océano Atlántico. Entonces, contamos pues como con la dicha, por decirlo así, de estar rodeados de bastante acceso al mar. Entonces, por la ubicación, por la zona climática en la que nos encontramos y por muchos otros aspectos, tenemos que en nuestro país se presentan diferentes climas, como lo son el clima cálido, el clima templado, el clima frío, los páramos, las zonas glaciares, las selvas tropicales, entre otros. ¿Qué pasa? Si nosotros miramos esta imagen que les voy a compartir a continuación, esta imagen encontramos como organizado en una pirámide los climas, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, anteriormente yo les decía que la altitud tenía mucho que ver en el clima. ¿Por qué razón? Porque la altitud es la distancia que hay desde el nivel del mar hacia arriba. Y entre más alejados estamos del mar, pues va a ser un clima más frío. Normalmente uno pensaría que entre más alto, al estar como más cerca del sol, por así decirlo, pues entonces haría más calor, pero en realidad no. Entre más alto estemos, más lejos del mar estemos, más frío va a ser. Entonces, tenemos que el clima cálido siempre presenta más de 24 grados centígrados. Es característico de estas zonas la siembra de plátano, de naranja, de yuca, de maíz, de caña de azúcar, de arroz, de algodón, de cacao, de coco y obviamente la pesca. Ya en el clima templado encontramos que las temperaturas están entre los 17 grados centígrados y los 24, es decir, ni muy frío ni muy caluroso. Allí las características son la siembra de café, de piña, de guagua y pues ahí es donde pueden tenerse ganado porque el clima no afecta, ya que ellos no tienen como una piel muy gruesa, ¿cierto? Ya en el clima frío tenemos la siembra de eucalipto, de curúa, de papa, de trigo, de maíz y se tienen rebaños de ovejas porque la piel de ellas pues les permite como acostumbrarse a los climas que siempre están entre los 12 grados y los 17. Ya más alejados del mar encontramos los páramos.
Allí es donde habitan los cóndor y donde encontramos los frailejones. En estos páramos, las temperaturas pueden estar entre los 6 grados y los 12 grados y en ocasiones encontramos temperaturas de hasta 0 grados centígrados. Finalmente, pues tenemos las zonas glaciares o nieves permanentes, que es lo que nosotros llamaríamos como nevados, en donde se presentan temperaturas menores a 0 grados y por eso pues hay nieve, ¿cierto? Un lugar pues en nuestro país que tenga esta característica es la Sierra Nevada de Santa Marta. En estos lugares las personas pueden acceder o pueden ir a hacer trekking, es decir, a hacer caminatas, pero obviamente tienen que tener en cuenta muchísimas recomendaciones, el vestuario, los implementos que deben llevar como botiquín, para primeros auxilios si es el caso, las recomendaciones que se dan para personas con enfermedades, ya que al ser como muy alto, las personas tienden a asfixiarse porque sienten como ya mucha presión en el pecho y todo eso. De acuerdo con esto, podríamos decir que en el clima cálido, es decir, en esta parte de acá, donde está el mar, se encuentran ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Buenaventura y muchas otras, todas las que están muy cerca del mar, ¿sí? San Andrés también entraría ahí, porque es una isla y pues obviamente el acceso que los habitantes de esa isla tienen al mar es casi que inmediato, ¿verdad? Ya en el clima templado encontramos ciudades como Pereira, Medellín. En algunas ocasiones se considera que Cali también hace parte de este clima, ya que hace parte del Valle del Cauca, pero no está cerca del mar. En el clima frío es muy característico, este clima es muy característico de Bogotá, también de Pasto, y algo acá más cerca es, a veces se considera que Manizales hace parte de este clima por las temperaturas que puede tener, ¿cierto? Y ya los páramos son como los parques nacionales naturales que encontramos en nuestro país. Un lugar que tenemos en el país que tiene como estas características es la Laguna del Otún. Allí es donde podemos observar, pues podemos tener avistamiento de cóndores, podemos ver los frailejones, podemos tener la sensación térmica, pues, de unos climas fríos. Entonces, ahí estaría eso, ¿cierto? La idea con esta explicación es que ustedes tengan muy claro que siempre a mayor lejanía del mar va a ser más frío y entre más cerca estemos al mar, pues va a ser un clima más caluroso, más cálido. Ya, pues no siendo más de esta explicación, espero les quede muy claro lo de los climas, las características que tienen, la ubicación de nuestro país. Es muy importante que nosotros, además de saber que pues nuestro país es Colombia, sepamos en dónde estamos ubicados con respecto a otros países. Y, y no más, espero que se encuentren todos muy bien, les envío un abrazo enorme, espero verlos muy pronto, que estén muy bien y cuídense mucho.